nota mucho la chuta, güey. Mira, es algo que no miro, ¿viste? Mañana. Mañana en CB5. ¿Vas a ir? Sí. A ver. Pero yo creo que me elegís vos, o el chueco es. Sí, bueno. Con la sed que tenía, boludo. Me bajé medio paquete de las traviatas, ¿sabes cómo estoy? Ah, sí, boludo, ¿te lo bajaste todo? Yo no traje de cochito nada. Me sobró, boludo. ¿Dónde está? Ya estábamos comiendo y tomando. ¿Está en el bolso? No entiendo. ¿A dónde carajo vas? ¿Las pecheras? Ya tienen, boludo. No, porque están rotos, creo. Che, Jorge, ¿me la pones adentro? Bueno, nada. Gracias, George. Buen aire. Este aire de medio. No. Yo. Oh, boludo. Acá, espera. Boludo, ¿no? ¿Querías? Vale. Se te nota todo el chivado, boludo. ¿Chivado? No, solo, boludo. Estoy seco. Está yendo. Sí, hay cremita. ¿Tenés cremita? Bueno, no importa. No, me reviví, boludo. Ah. ¡Licha! ¡Afuera! ¡No! ¡Afuera! ¡No! Che, brazos en mitad. No, pero mirame al hombre, no me mires a la mano, que no me mires a la mano. Dame al pie, que no me baja al pie. ¡En el gozo! Bien, Manu, talla, pues. Pero vota para Blanco. Yo lo solucioné. No quiero ver. Esa gente me caga. ¿Se terminó? Bueno, Boludo. peleando el descenso. Es que vino Martu y un ñoquiño metió. Vamos a hacer un chiste fuera de lugar. ¡Enfrente de la pelota! Dale, amigo. No puedo más.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es muy hijo de puta. No. Fuera de lugar. ¡Pégale! ¡Oh! Vale, vamos, vamos. No viene. No sé qué le pasó. ¿Cómo estás, Manu, con ritmo? Ahí se le fue a Mudrik. Se le fue a Mudrik. Ahí algo. Subí, Alexis, subí, Alexis. Bien, Alexis. Y guíala. Boludo, necesitaba hacerte. ¿Dónde juega Ifu? ¿Después acá? Ah, mañana. ¿Con quién juega Esteban? Vamos negros. Ah, claro, vamos acá. Tranquilo, Seba. Después tiro. ¿Con qué? ¿Con qué? No sé qué pasó, pero no. Vamos a sacarlo, vamos un poquito más con pelota ahí, boludo. Qué rico que me salió el tele, guacho. ¡Que vienen! La verdad que está muy bien. Tomá, amigo, tomá, tomá. Amigo. Sí, acá, acá, acá. Vamos a subir un poco. No. Sí, Juli. Seguías ahí. Uy, está, pero a punto de morir, Y me quedo. Bastante duro. Pasa que vino Martu, boludo, y empezó a cebar y clavó de más. Ven igual, amigo. Right. Lo sacaron de antes, boludo. ¿Ya clavaste el anillo vos? Ivo, ahorita por la otra, amigo. Pero estamos ahí. Ah. Me acuerdo que estabas ahí. Buena bocha. Ivo, Llegaba. háblense con Sebi. ¿Tiene la pierna, boludo? Vos decís que llegabas. Sí. Las pelotas en profundidad te Sí, benefician. sí, sí, sí. Si es profundo, yo llego. Ivo, pará la pelota, amigo.
Bien. Ahí presionás vos, Manu. No, a mí me gusta Facu, apareció después de Añares. El Doc de azul. Ah, el arquero del Coso. Sí. ¡Ah! Amigo se fue a Europa y desapareció el chabón. Vos pegale, pegale. ¿Por qué lo sacó, amigo? Desastre. Y para mí lo sacó para que No banco esa, Está bien. No banco esa, El primer gol se lo come él. Sí, el segundo también. ¿Ah, sí? O sea, Pero quedó mal a mano. está bien, pero lo dejó entrar al área chica, ni lo chico. Y la pelota le fue. O sea, está bien que fue al lado, pero. Igual chiquito está de vuelta ya. Me parece raro que para mañana lo convoquen, que jugamos de visitante, que no definimos entrar a la Libertadores. Pero bueno, el arquero, el pibe que fue el otro día no pasó. Igual a veces yo siento, boludo, que a... Siento que a Argentinos a veces no se le cae una idea. Siento que por momentos te toca la pelota, pero porque te la toca, ¿me entendés? No porque realmente... Ataque. Claro. Como que la tenés. Siento que a veces no se le cae una idea posta, ¿me entendés? Pasa que los equipos que se nos cierran atrás se nos complican luego. Sí. Y hacemos la pelota así. Sí, sí, sí. Que se boca siempre. No, Argentino cuando tiene la pelota la tiene en mitad de cancha y la gira con el 4, la tiene Fattori con el otro volante. Sí, no me parece mal eso. Lo que me pasa a mí con eso es que se vuelve tipo muy sí, y ¡Bien, Juli! y ¡Bien, Manu! no hay sorpresa, Perfecto, nadie amigo. pica el espacio en una, ¿viste? Como que Me parece que es para eso. es muy estructurado Argentinos, eso pasa. Y los equipos con tirarse atrás nada más ya ¿me entendés? Tienen un 50% de... Pasa que o sea, lo Ahí va. rebelde, ponele, por así decirlo, lo tiene López Muñoz, que juega no yendo al espacio, sino cuando recibe la pelota al pie. Que cuando Argentinos no puede avanzar, se tira muy atrás y no te sirve que la agarre en mitad de cancha. Igual el otro día les cae. ¡Volvé, Alex! Nos estaba pasando eso contra Independiente Rivadavia, se puso de 6, ¿Quién? Lescano. Juega de 10. Se puso de 6 a agarrar la pelota. Vale. Se puso de 6 a agarrar la pelota y ir para adelante él, solo. Lescano me parece muy bueno. Sí, juega muy bien. Y López Muñoz también. Tiene mucha calidad. ¿Qué sentís del presente de Boca ahora? ¿Estás conforme? No, ¿No? no. ¿Por qué? Porque no hay juego, amigo. En River fueron mejor. Pero River se cae a pedazos. Sí. Bueno, pero en otro momento ese Boca con ese River empataban clavado. Amigo, ninguno de... O sea, si vos ves... Por ahí no es un partido de Boca ni en pedo, pero... Lo de Boca... Bueno, lo de Boca ponerlo asocio con Argentino, ¿me entendés? A veces toca la pelota sin ningún tipo de sentido. Se la pasan en los centrales, no hay... Y también ponele ahora porque despertó Ceballos, porque si no antes, boludo... No la agarraban
nadie. Para mí Merentiel ahora está flojo. Tiene un doble 9 que a veces... No sé, no me cierra mucho a mí. Lo llega a agarrar un equipo bien armado y él lo hace cajeta. Pones doble 9 para poner dos 9 muy diferentes entre sí. No para poner dos 9 que tienen las mismas características. Pero para mí Milton y Merentiel no tienen las mismas características, ¿No? No. Para mí, lo que pasa es que a veces siento que Merentiel está repaja y Milton vuelve a la marca cuando no es lo suyo, ¿me entendés? Milton por ahí puede pescar arriba, Merentiel tiene que hacer más. Yo siento que Merentiel, no sé, está como medio paja, no sé. Pero por características digo, no hay ninguno de los dos es un 9 así tipo de referencia. Son los dos más. No son 9 ni son en extremo. Son como. Sí, están arriba. Claro, están ahí. Están arriba. Después, ¿qué más? El 5, Milton, Delgado. Es fácil. Es fácil. ¿Es 2006 o 2007? Jugó en el sub-20, así que. Puede ser 2005. Sí. Creo sí. Nada, es un fenómeno. Para mí Delgado es un fenómeno. Bueno, para ahí nada que decir. El segundo tiempo de A mí a veces me desespera Barinaga. Barinaga me desespera. Tiene que ir para adelante y vuelve para atrás. Y vuelve para atrás. Y dale para atrás. Y Advíncula también bajo. Sí. Además, boludo, no sé si viste el clásico, pero... Sí, lo vi. ¿Lo viste? Boludo, River hasta el gol no había pasado nada. Ahí a River se le cayó la tanga después del gol. Sí, porque no estaban haciendo nada, te caen gol y ya estás. Lo de los centrales de River igual, mamá. No, Pablo Díaz, amigo, en un cumple mi abuela está. No, y el pibe de este Rivero también es un desastre. A mí me gusta Rivero. Sí, pero el otro día fue encima compro con su historia de los pobres. Sí, a mí me parece bueno el chaboncito. Juega. Dale. Ayrton Costa me parece mejor igual. Sí. Es bueno, o sea, con pelota en el pie, Ayrton Costa y marcando es un hijo de puta. O sea, hijo de puta. Sí, que Pega. ¡Le pegamos de una, dale! Y Marchesín. un hijo de remil puta. ¿Qué pones a Blake? Traes otro arquero. Sí. Podría ser. No. A mí me gusta Arce, pero no lo traería a Argentina. Riestre es un equipo que detesto. Detesto. Y Arce con su causita de violencia también no me cabe. Ah, no tengo ni idea de eso yo. Sí. Vamos a Platense, boludo. Jugó 2 partidos, lo denunciaron y lo rescindieron. Ah, mira. Y estuvo como un año libre. Ah, es verdad, pero no sabía que era por eso. Ah, no me acordaba. Pica. Y después no hay mucho arquero así. Rey de última. ¿Quién es Rey? El Independiente. Ah, sí. Tartamudo. Bueno. Para Independiente lo ya tenga más a entendí, mano. boludo. ¿Qué? Con Independiente ya entendí. Sí, eso es bueno. Pero tampoco que vuelve loco. No.
contra. A ver. Veo. Mal de sí. El otro día tuve un partido paupérrimo. ¿Vos? Yo también, en Paraguay. Yo de arquero. Desastroso. Jugamos contra defensores de Versalles, creo que se llamaban, o algo de Versalles. Perritos. ¿Quiénes? ¿Los chabones? ¿Van punteros? Parecen el Liverpool de Vilo, boludo. Nosotros jugamos una vez por Sudamericana y jugamos 8-0. No, boludo. Paraguay Muy mal. Paraguay conmigo jugó con 7 Pero, y ¿qué te pasó? Versalles jugó con 9. ¿Qué te pasó? No, boludo, muy mal yo, muy mal. Los pases, no. Pivotar, que es lo único que puedo hacer en la vida. Boludo, hay una que quise, estaba acá, viste, más o menos, en ese de 5 fue. Pone que el 5, Mati me la da a mí y yo de espalda quiero pivotar para irme rápido, viste, es tipo pum y me voy. Cuando me doy vuelta, lo hago automáticamente siempre, viste, lo hago y yo estaba jugando mal. Y la nada, viste, pivoto, me voy rápido y escucho que acá dice, dale, Nahua, la concha de la madre. Y Santino y Maradei me dice, no, Nahua, amigo, estás muy paja. Cuando al toque escucho todo, viste. Bueno, nada, me doy vuelta, amigo, se la di al 9. No fue gol, si no le pedí a Jean, sacame porque le voy a hacer la asistencia al 9, boludo. No, y yo cuando tiré esa, boludo, dije, no me quedó una, jugué muy mal, la verdad. Me fui re caliente, man. Justo estaba hablando con Mati. Dice, pero amigo, ¿estabas paja o te hiciste 4? Porque si no, no se explica. Estaba como paja, boludo. Estaba paja. Me puede pasar igual. No, yo lo tiré acá. ¿Qué pasó? Perdimos 7-4. Me había atajado después de un año. Ah, sí. O sea, no me comí ningún gol alevoso, Pero, podría haber hecho más en varios. ok. Me metieron un gol a mitad de cancha. ¿Qué fue? O sea, ¿cuál? Acá, literalmente, recupera acá uno, controla y sin pensarlo le pega al arco. Yo estaba por él Adelantado. entre el punto del penal y el área. Y me pasó, no llegó. Pero, o sea, hubo goles que no podía hacer nada. Y hubo goles que un poquito. Porque le da vergüenza. Nada. Solo, se van ahora. Tenés tiempo. Alexis. Sabi. Puntito de lluvia. Sí, se viene. Hoy es una noche de dormir con lluvia. Está bueno. Me falta eso a mí. Pero vos tenés, amigo. No, tengo que decirlo. Pelota. Este fue Dormir con los libros. Dormir con los libros. el libro de Nato. Miembros superiores y miembros inferiores. ¡Dale que hay espacio! Anda, pasame. ¡Epa, ¡Dale, Juli! Gracias. Alex, ¿está bien? Dale, amigo, guau. ¿Te dijo nada recién? Digo que otro. Adelantá.
Lalo. ¿Quién gana? ¿Ah? ¡Dale, che! Association. ¡Busquemos una pelota, dale! 7-0. ¡Pégale! ¡Pégale! 7-0. Bueno, pero lo que pasa con Difu, boludo, es que a veces Esteban me cuenta que no completan. O sea, un día juega con mi abuela, otro día juega con mi tía, otro día juega con el primo del tío del otro. Y al otro día viene Neymar a jugar con el. Claro, boludo, así no se puede. ¡Fuerte! ¡Dale! Bien, bien, no, bien, perfecto. Hay que pegarle, viejo. Investiguen. No, Hay que pará, pegarle, yo estaba dale. presente, no se lo dieron. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Abrite, Alex. Yo quemo el que dije, boludo. Dale, Ivo, vos, llega. Ah, sí, obvio. Ahora no me meto. Tema de ellos, no tampoco. ¡Vos, Manu! Bueno, ¡Ven, Alexis! Tienes razón. ¡Abrí! Pégale. Bien. Vos, tenés tiempo. Ahorita, Juli, ahorita, tenés cancha del otro lado, amigo. ¡Eso! ¡Bien! Bien, Sebi. ¿Qué tenés que hacer el sábado a la noche? Andrés, contame. ¿Qué pasa que hace? Contame, boludo, te pregunté bien. ¡Kivo! Ya le aviso. ¡El de atrás! La voy a implementar. Es un hijo de puta, boludo. Se fue a la mierda. ¿Pero qué pretendía? Nada, Sí, no, terrible, boludo. Alto sorpresa. Claro, boludo. Qué envidia. Uno que lo agarra al 11 y otro al 2. Uy. Y ahora la contra. Sí. Atención, se viene Juli. Y arranca por la derecha Juli. La pelota va para el 9. Ah. A la izquierda igual esa. Sí, es verdad. Bueno, depende que sea el local. Claro. Dale que sale. Entonces está relatando para Azok. Para Soc. Ok. ¿Partidario? No. Soy parcial para todos. Ah, bueno, te llegó el mensaje de ella. ¿De cuál de todas? Ah, ¡Se viene! ¿estás tipo en un estado formal? O sea, exclusividad absoluta. Sí. En caso de que ella haga algo con otro jugador, ¿no? Caga trompada. ¿Qué? No, Digamos, todo. ¿pedís la renuncia del equipo? pido la juego un partido Tenés sin tiempo. firmar la rescisión. Ok. Creo yo que es lo correcto. Pero te vas del equipo. Dale. Sí. Ok. Intima al club. Medio, Alex. Pido los sueldos atrasados, todo. Ah, ¿sí? Sí. Pero tipo, tendrías como una reunión, pero no habría como posibilidad de negociar o sea, de quedarte. Me tiene que llegar una oferta muy fuerte. ¡Se vienen! Ok. ¿Pero estás dispuesto a escucharla? ¡Se vienen! Depende. ¿Perdonarías si se va? Escucho la oferta, nada más. Ah, ok. ¡Lichi! ¡Con Lichi! ¡Dale! Yo cornudo jamás. Que quede claro. Está bien. ¡Ah! ¡Dale! Bueno, a ver, cornudo, no, boludo, cuando estás de novio. ¡Se vienen! Por eso. Si arrancamos así. No, claro, si arrancás así, ¡Bien, olvidate. Alexis! Que se viene.
Ah, igual ella re tranca. Porque no le gusta salir. O sea, le gusta salir, pero va tipo a la wasabi, ¿entendés? Claro. Pedila, Ivo, pedila. Allá, dale. ¡Manu! ¿Dónde está Manu? Vamos, Manu, segundo. Vamos, Manu. ¡Dale, viejo! Aguanto. Atrás. Busca la pelota. Claro. ¿Cuánto? ¿1-0? El argentino. ¡Viva! ¡Ey! ¡Alex! ¡Uno al palo! Con la mano. ¿Qué pasó? Me gusta más el cachengue. Sí. Y a mí no banco el cachengue igual tanto. ¿No? Antes sí. Yo ahora no banco nada, pero prefiero el cachengue. Ojo que... Che, lo mofaste vos, men. Sí, sacó una Lo buena. mofaste vos, hijo de puta. Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pasame. Pasalo. Vení, pasame. Pasá que vamos por dentro, pasame. Vení. ¡Ahora sí, uno al medio! Dale. Eso es lo que les digo. Ey, si no nos movemos, no llegamos. Dale, vamos a acelerar, dale, que falta un montón. Feli. Levantá por cosas, ahí abajo, dale. Luco, no, allá, Luco. Juez, ¿cuánto queda? Ahorita, Alexis. Yo quiero el beso perfumadito de tu Es obvio boquita. que va a pasar eso, Seba. Pero silencio Vivo, muestra, amigo. dale. Manu. Alexis. Manu. Dios. Ahí, Ivo, ahí, llega. Acércate, Ivo.
¡Lichi! Perdón, Qué calor que tengo yo, que levante la mano como yo. Ahí te gusta un poquito. El que quiera vino en cartón. El que quiera vino en cartón. Y ahí más. Ojo que ahora últimamente mis dos, pero como que le agarré una especie de cariño, entre muchas comillas, al techengue. Sí. El techengue banco, boludo. No escuchaba yo, me pareció una poronga. Pero ahora después, viste, hay temones, Sí, porque encima son... Sí, banco. Te pones hasta las pelotas, ¿sabes qué? Estás en Narnia. Sí, mal. Pasa que igual el público de Techengue es un público... Alexis, sí. Alexis, bien. Alexis. que tal vez le guste la mala vida. Que le Un gusta... adicto, dirías. No, sí, pero por otro lado también lo digo. ¿Por qué lado? Por busca el conflicto constantemente, las trifulcas afuera del establecimiento bailable. ¿Se entiende? Está bien, sí, se entiende. Persona que vive del primer cordón Claro. para afuera. Sí, está bien. Vos tu palo, Bruno. Vamos, bajamos, dale. Nos armamos, dale. ¿A qué hora juega Difu mañana? A las 9 de la noche. Después de Sólidos. Vamos contra Urs. No perder. Bueno, pero a mí me gusta ver a Difu. Su manto no lo veo. Yo aprendí con el tiempo que esta mierda es interpretación de cada uno. Sé que ya ni me molesto. Y nada que decir. Vaya a sacar todo, boludo. Tengo entendido que reglamentariamente no hay. El fútbol reducido. Es el fútbol 8.
Hoy a Fran y a Marce los mandaron para ese vecino. ¿Qué onda? ¿Estaban cortos de bebedores hoy? Sí, no sé, la semana pasada sobraba. Sí. Y estaba mañana hasta Rodman, me parece. Facundo empezó haciendo CM y le metió un bolón en el orto. Sí, le da un poco de paja, me parece. Buena bocha. Oye, Alexis, vaya, Alexis. Estoy viendo qué comer. Hoy a la tarde me comí unas burgas. A la tarde. Sí, boludo, me levanté. Ayer salí, me fui con unos amigos y estuvimos ahí haciendo noche de griegos. Aparte, metimos FIFA, ¿viste? Hace un montón nos juntamos, nos quedamos, boludo. Fuimos ahí a volver un rato cuando me di cuenta que eran las 5:30 de la mañana. Nada, volví. Me desperté, no sé por qué, tipo 9. Me desperté de la nada. Lo que pasa es que cambié mi cuarto, corté la cama, la puse acá, ¿me entendés? Cambié todo. La disposición táctica. Sí, exactamente. Cambié el esquema táctico. Y la nada, boludo, mi cama me da frente a la ventana, claro. El sol me lo como todo, boludo.
Entonces me parece que me despertó el sol, sí, todo entero. Entonces de la nada, boludo. ¿Cómo es? Entonces de la nada, ¿cómo es? Para mí que me despertó eso. Después me volví a dormir, me levanté como a las 3. Re tarde, dije, tengo hambre, boludo. Me clavé hice unas burgas. Ah, ¿te la hiciste vos? Sí, me agarré pati, tuki. ¿Con? Le puse. Le tiré queso, quesito, jamón y. Nada más. ¿Mayo? No. Vos sabés que tengo un problemita, no puedo combinar mayonesa con pan. No puedo combinar mayonesa. ¿Qué? ¿Te cae mal? Sí, me cae como. No me gusta. No puedo, boludo, no puedo. Yo un día que tenía mucha hambre, no había nada. ¿Qué hiciste? Sándwich de mayonesa. ¿Qué? Sí, tenía No, amigo, playaste una locura. tenía un hambre. Sándwich de. No, si le rebota él. ¿O no que te rebotamos? No, te toca así. Igual cobraste todo para ellos, cobraste todo. Bien, buena. Bien. Bien. Alexis, medio. Bien, Alexis. Todo, dale. Bien, vamos ya. ¡Dichi! ¡Dichi! Boludo, queda muy bien. Pan, mayonesa, pan. Top. Igual fue tipo 6 AM, 7. Igual, boludo. Tiene hambre. No banco, nada. ¿Vos acá valen? Sándwich de Amigo, mayonesa. sándwich de mayonesa. Pan, mayonesa, pan. No, amigo, flashaste. No había nada y yo tenía mucha hambre. Está bien. Pero no es tan está grave. bien. Una hora después apareciste. ¿Qué pasa? Ahora como te das Europa No para ver había humildad. nada. Te estoy esperando hace media hora, boludo. Digo, ¿dónde está Facu? Le caigo para el orto ahora. Encima tuve más.